Espectacular, ¿eh? 17%, ¿eh? Está guapísimo. Esta es la iglesia de Niévares. Tremendosa, Vaya ¿eh? puestongos. Mira cómo está de barrucio. No me esperaba esto. Trae, suelta la bici. La ría de Villaviciosa. Vaya pasada el sitio. Iniciamos ruta. Salimos desde Villaviciosa. Enganchamos ya esta senda aquí al lado del río, muy tranquilina, hasta comenzar la subida. Todo por la derecha. Ya que esta senduca está espectacular, ¿eh? Aquí para que vengan niños y tal, para dar una vueltuca. Es un buen paseo, ¿eh? También para caminar, ¿eh? No, está súper arreglada, está limpia. Está espectacular. Hacía tiempo que no venía por aquí. Se ha cambiado bastante. Sí, hay muchísimo perro por aquí. Primera pista, Camino Santiago. Ya por aquí ha llovido estos días, ¿eh? Hola. ¡Ay, qué fresquín! ¿Qué llovió aquí, Sí, aquí cayó un chaparrón bueno por la noche, ¿eh? Mejor, ¿eh? Porque así queda el terreno más asentado y fresquín para nosotros. Porque no queda embarrizada. Exactamente. Más te van dando la sombra porque ahora tenemos unos 24 grados, ¿eh? Salimos a las 10:30 y se agradece estas sombritas. Bueno, momento grave total, ¿eh? Y luego empezamos a subir ya en plan, porque vamos a subir, creo que por aquí se puede subir al cordal de peón, gravelizando. Aquí podemos decir que al final de esa recta comenzamos a subir. Y aquí se va a poner el pindio, ¿eh? Aquí vamos a dar a Niévares. Hay restos de un castillo, me parece que es un castillo muy chulo. De hecho estamos recortando, pero por pista. Castillo de Niévares me parece que se llama. Bueno, esto queda la fachada y poco más, pero bueno, está chulo, ¿eh? A ver, hay que un cartelín. No sé qué puedo poner. Amandi, que será el dueño de aquí. Mandín. Pero esta primera subida de aquí atrás, 17%, ¿eh? Y bueno, estaba hormigonada, ¿eh? Estaba hormigonada. Bendito hormigón. Que presta. Cuando ves hormigón dices tú, buf, pero pensándolo bien, bendito hormigón, porque sube mucho mejor que con piedrolos. Estoy haciendo calor ahora. Y la Virgen. La verdad es una chulada, ¿eh? Es una ruta guapísima. Aquí una cabañina. Me susto, me dio la oveja, me cago en Ross. Joder. Hombre, hala para casa, venga para casa. Hala para casa, venga. Oye, venga para casa. Hola, buenos días. Jackie, venga. Ven con Jackie. Estos pequeñacos. Ay, ¿será posible que venga el cabrón detrás?
Y aquí estoy. Había sacado el spray, pero digo, papetín, le voy a dar ahí tan chiquitín. Aunque no les hace nada. A ver, pero creo que es para... Cabonreos por aquí no era. Sí, era para allá abajo. ¿Para dónde? Nos lo hemos pasado. Bueno, pues lo hemos pasado a Nievares. Nos vamos a encontrar otra vez con Jackie, que nos va a atacar un poco. Bueno, me cago, ya lo esperaba ahí. Ya lo esperaba ahí. Qué cabrón. Estos enanos. Es que yo quiero dar a Nievares. Y Nievares es el camino este que hay aquí, que nos hemos pasado antes. Lo que pasa es que era tan guapo este que no mire. La verdad que es guapísimo este, joder. Bueno, ya sabéis que el mapa, cuando veáis a Jackie, dar la vuelta. Y es este de aquí. Que será este de aquí. Epa, venga, vamos para allá. Hostia, qué guapo y es, chaval. Bueno, pues es este el que tenemos que coger. Esto está escondido. Pero escondido, ¿eh? Fíjate. Bueno, es que tiene su encanto, ¿eh? Está guapísimo. Uf, qué chulada. Cuidado que hay piedra suelta y mojada, ¿eh? Bueno, esto es una chulada. No esperaba yo esto. Por aquí. Pensé que era un camino mucho más ancho. Pero se ve que alguien pasa, ¿eh? Camino a Nievares. Ahí viene el animal. Muy bien, seguimos por aquí. Sí. Dejar la bici aquí a la sombra. Esta es la iglesia de Nievares. Vaya guapa que está. Mira qué vistas más chulas tenemos desde aquí. Vaya vistas, más guapas, Qué bonita. Sí. Es muy chula, sí. Guapísima. Por ahí tenemos unas nubes. Mira, por ahí está un poco feo, ¿eh? Para allá. Bueno, aquí tenemos solete de momento. Sí. Y aquello de allí es el castillo de Nievares. Que bueno, es lo que queda del castillo. Vamos a pasar ahora por allí. Y esto, pues no sé qué sería. A ver, un M9. Porque por atrás está vacío. Bueno, no sé. Ya miraré tranquilamente. Bueno, continuamos camino. Mira, es la primera vez que me meto por el pueblo. ¿Viste qué muros de piedra? Sí, vaya pedazo de muros. Hostia, estoy hasta mareo, me cago en Ross. A ver si puede ver desde aquí. Bueno, esto es 1,5 kilómetros al 20%. Y un tramo al 25%. 25. 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
¡Oh! ¡Ostras! Que te paro hace un cacho y tengo 160 pulsaciones. La Virgen. Vaya burrada de cuesta. Hostia, este calor. ¿Qué necesito? Necesito una cerveza bien fría en una terracina. Primeras impresiones. Su puta madre. Tremendosa, Vaya puestongos. Tremendosa, Nivel Dios. Menos mal que estaba asfaltado porque solo faltaba que no estuviera asfaltado. Porque Hostia, vamos, pues había unos tramos que te quedabas parado. Nivel Dios. Y sudamos un poco, me cago en Dios. Llegué a 165 pulsaciones, ahí a lo tanto. Y las curvas, cada curva era más pronunciada y más hacia... Oh, Veía las pedrinas de cerca. tremenda, Tremenda. tremenda. Bueno, pues ahora es la hora de tomar refrigerio. 32 graditos, Y encima el calor. 32 grados. Menos mal que íbamos también por zona de sombra. Sí, sí. Sombra. Estamos en el cordal de peón. Mira, por ahí se va a veces el cordal. Todo esto por aquí. Tras. Bueno, en el alto del cordal me cogí un camino diferente. Me cogeré otro que hay aquí que baja ya para abajo. Este sube para arriba. Así que hay que tenerlo en cuenta, Ya está. Ahora aquí vamos al... Sí. Aquí vamos ahora al área recreativa del cordal de peón. Por aquí. El camino tenía pinta de ser mierda. Sí, es que aquel camino iba para el otro lado y este no. Este va a sitios más light. Estamos en el Alto del Pedroso. Cordal de peón, el área recreativa de Cordal de peón. Es esta. Ah, guapa que está, Mira, aquí hay aquí unos haciendo parrilla. Sí, bueno, cortada por obra la carretera, pero para coches sí, para bicis no, joder. Para bicis no hay límites, pero... Oh, esta pista nunca la había cogido, está genial. Hombre, cortada por obras, imagino que será para coches, pero por lo demás... Buah. Está cargadito de agua, Estamos en el mes de julio, A mediados. Uf. Esta fue la tormentona esta que hubo ayer, Está inundadete, Es que debe ser la tormentona que vino ayer y aquí no entra el sol y tela, Tela como está de barrucio. No me esperaba esto en pleno verano, vamos. En invierno todavía, pero en pleno verano, madre mía, chaval. Bueno, son 4 charcos de nada, pero no me lo esperaba, ¿verdad? Me esperaba un secarral aquí del demonio. Joder, chaval, ¿cómo está esto, tío? Hostia, está tremendoso. Nos queda ahora una subida aquí de 1 kilometrín. Y espero que en la subida no tengamos este cartel aquí, che. Hostia, que se cierra también. Bueno, por aquí se va. Estamos subiendo, nos quedan unos 800 metros. Y lo bueno que las subidas no tenemos charcos. Pero me ha impactado, de verdad. No esperaba eso. No esperaba esto ni de coña. Cuidado con el tronco este. A ver. Dale, trae, suelta la bici. Que se quedó aquí. Ay. Un rostro. Ay. Uy. Ay, hostias. Por un pelín. Vaya corte que me di, Paus.
Vamos a poner brida. Déjame que estoy apretando un poquitín aquí para que deje de sangrar ahora. Me quedo pegado. Aquí. No, Ok. espera, espera. Ahí, Más. sí. Vale. Ahora a ver si tengo un cuchillo para... Es que... Fíjate qué charcones hay aquí, ¿eh? Es que tuvo que llover... Tuvo que llover lo de Dios, ¿eh? Mira, y ahí tenemos otro. A ver si espero que sea el último ya. Porque se está complicando el paso. Estacas, aquello... Gijón. Qué bonito. Mira, se ve todo el mar, ¿eh? Todo el mar es seguido. Bum, 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 bum. Villaviciosa para allá. Hostia, qué vistas más chulas. Sí, Madre pues mía. nada, hay que bajar por este monte. A medio kilómetro enganchamos una carretera. Mira que hay zona de pedrolos. Bueno, este camino está rotillo, ¿eh? Está lleno de piedra acaso, no se ve bien en el vídeo, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Marimor baja ahí atrás, esquivando un poco como puede. Y la idea es coger una carretera que hay aquí abajo. Y ya, bueno, es un poco más llevadero, porque llevamos un tramo bastante tela, ¿eh? Esa parte de atrás está bastante mal, ¿eh? Sobre todo cuando ha llovido. Y aquí ya vamos a dar ya a una carretera. Bueno, aquí parece que sí. Hemos parado aquí el café El Gavito. Y bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Nos admiten tarjetas. Las emisiones de terraza se recogen dentro. Soy todo orejas. Bueno, después del Chigre, cogimos carretera unos 2,5 kilómetros. Buah, esta carretera es infernal, ¿eh? Y ahora nos desviamos y cogimos estas caleyucas para evitar todo ese tráfico. Bueno, hostia, qué guapa esta pista, qué guapa es. Oh, mira, te dejas caer por aquí, ¡bum! Y vuela la bici. Volvemos a la normalidad en pistas, vamos, estas son ya para toda la familia. No, se ve que ha llovido, pero bueno, pues esto está mucho mejor que en la otra zona. Hay surcos, alguna que otra piedra, pero no hace falta esquivar agujeros con 1 metro de agua. ¡Wow! ¡Qué fresquín está aquí! ¡Qué chulo está esto! ¿Te acuerdas de los molinos que hicimos aquella vez? En bici entera, subiendo escalones, bajando escalones, escaleras, para arriba y para abajo. ¡Buah! Hostia, fue la caña esa, fue la caña. Y mira por dónde se coge. Bueno, de hecho viene por ahí arriba, pero sigue aquí. Digamos que es la parte alta de la ruta de los molinos. Esta tela, para bici, nada aconsejar, la verdad, porque sufrimos como perracos. Pero es una pasada, para hacer andando espectacular.
Guapísima, sí, sí. Pues mira, no me daba yo cuenta que íbamos a dar aquí. Mira, una opción que tenemos es hacerla, si se pudiera, pero como se puede, está lleno de raíces además y de escalones. Claro, no, con bici nada, pero hacerla un día andando, sí, repetirla andando sí que me gustaría. Mira qué guapo es. Y viene por aquí, aquí baja el agua. Nosotros vamos a ir a tirar por aquí hacia arriba. Bueno, pues volvemos por Caleyucas y carreteras con poco tráfico, ninguno. Anda. Buenas. Un ciclista. ¿Dónde vamos? Izquierda de frente. Otra bajadita, nos deben quedar unos 5 kilómetros para llegar a Villaviciosa, más o menos. Sí, mira, ahí abajo está la ría ya. Vaya guapo. Mira. Guau. Fla, fla. Guapísima esta bajada, ¿eh? Vaya guapa que llegue. Mira. Banquín aquí muy guapo. Mira qué vistas. La ría de Villaviciosa. Vaya guapa que está. Este banquín está súper estratégico, ¿eh? Estratégico total. Precioso. Guapísimo. La bajadina esta es... Y esta bajadina es espectacular, sí. Cómo mola, ¿eh? Ahora por donde vamos, estamos paralelos a la ría, pero por arriba. Abajo está la carretera y nosotros vamos por esta pista de aquí que hay arriba. Se ve bien la ría y por donde vamos nosotros. Guapísimo, ¿eh? Es una pasada de pista. Muy recomendable, ¿eh? Va desde el Puntal hasta Villaviciosa, si no me equivoco, ¿eh? Bueno, además fresquita con el calor que hace hoy. No, a ver si puede pasar algún coche o algo. Vamos a ir un poquitín por aquí. Hay una cascada, según dicen, por aquí, 80 metros. A ver si la encontramos. Bueno, por aquí suena el agua. Seguimos bajando. Creo que está aquí abajo. Hostia, qué pinta tiene más guapa, ¿eh? Hostia, qué guapa es. Espectacular. Bueno, guapísima, espectacular. Vaya cascada más chula. Aquí la piedra de molino. ¡Guau! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Espectacular. Así puedo acercarme por aquí un poco más. ¡Guau! Vaya pasada el sitio. Mirad, además aquí una pequeña fuente del año, pone 24, no sé, acaba en 24, o sea que será 1924 posiblemente. Pero merece la pena, ¿eh? Meteos aquí, que merece la pena. Hay que fijarse en el camino, ¿eh? Un cartel que pone cascada, en una curva, ¿eh? Bueno, mirad, si seguís el track, en el kilómetro 34 tenemos aquí un cartel. Nosotros venimos por aquí, kilómetro 34 aproximadamente, 34 y medio.
Tenéis por aquí la cascada. Bajáis, nada, es un pasín de nada. Y es la cascada de Llames, con M. Espectacular, ¿eh? Bueno, ya habéis visto en el vídeo. Podéis hacer senderismo desde Villaviciosa. Podéis hacer como nosotros, bici. O bueno, eso ya cada uno. Pero en el track lo tenéis en el kilómetro 34,5 aproximadamente. 34,5, ¿eh? Nosotros vamos a seguir por allí, ya dirección Villaviciosa. Y concluir la ruta. Bueno, si no encontramos nada más que enseñar, pues acordaros, cascada de Llames. Mar viene ahí, nos va a dar su opinión. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Guapísima. ¿Eh? Espectacular esto. Guapísima, ¿eh? Como apetece meterse debajo a bañarse, ¿eh? Sí, parece una ducha natural, ¿eh? Guapísima. Y es refrescante. Está bien, es en primavera y tiene que estar... Guapa, guapa. Qué escondido. Vamos a coger aquí un puentín que creo que se puede pasar al otro lado sin coger carretera. Ah, pues sí, habíamos pasado otra vez por aquí y vinimos a explorar a ver hasta dónde llegaba y nos viene genial. Bueno, pues aquí damos por finalizada la ruta. Calorías 1400, kilómetros 39 y desnivel unos 900 metros. Así que lo disfrutéis. Hasta la próxima. Aquí es donde vamos a comer. El sitio más chulo.